Gracias por la atención, gracias por la invitación, sobre todo a mis colegas del Ministerio, Gerardo, compañeros. Es un gusto para mí venir de Colombia hoy, recién desembarcado de Colombia, estar aquí en este país que visito por segunda vez y que he podido recorrer también y ver algo de la gestión que se viene haciendo alrededor de la conservación. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vas a hablar de restauración? Quiero contarles un poquito el caso colombiano. Y hablar del caso colombiano permite también establecer puntos de comparación y entender también otras realidades. Para nosotros, un país mega diverso, entenderán que administrar y gestionar la mega diversidad colombiana no es fácil y no pasa solamente por las áreas protegidas, en donde en nuestro caso las áreas protegidas no permiten uso del suelo, es decir, las áreas protegidas nacionales tienen una restricción clara de uso del suelo, sin embargo tenemos que hacer una actividad de restauración dentro de ella y tenemos un país que tiene un proceso muy importante de degradación. Hoy, en media hora, porque es la última charla y no los quiero aburrir, les quiero contar primero cómo está la temática de restauración en Colombia. Y segundo, mostrarle dos estudios de caso. Un primero, del cómo hoy venimos priorizando restauración en Colombia, es decir, en dónde hacerlo. ¿Dónde? Porque creo que eso es una de las primeras preguntas. Y dos, cómo venimos trabajando con las comunidades. Por eso quería, de alguna manera, poner el título de Retos y Oportunidades para las comunidades y la biodiversidad. Hoy Colombia tiene una discusión muy importante acerca de cómo generamos empleo basado en la biodiversidad. Y generar empleo basado en la biodiversidad cambia el paradigma y sé que varios de los que estamos aquí somos académicos, pero también nos pone a nosotros los académicos a pensar en otro contexto y es cómo lo que yo hago día a día puede beneficiar comunidades locales, en nuestro caso muchas veces muy pobres, con muy pocos recursos y que pueden encontrar en la biodiversidad una oportunidad. Por lo tanto, tal vez lo primero que quiero traer aquí a colación es lo siguiente. La restauración, y recuerdo haber iniciado estudios de restauración en el año 2000. Yo los inicié al menos, y no sé si algunos de ustedes lo han venido haciendo en este tema, lo inicié por puro gusto académico, pero con el tiempo me fui dando cuenta que la restauración es una necesidad, es decir, no lo hacemos por gusto, se hace por una obligación en donde claramente tenemos que entrar a reparar lo que hemos dañado. Y entrar a reparar lo que hemos dañado no es fácil porque es como ser ingeniero de la naturaleza, tratar de entender una maquinaria muy compleja y de esa maquinaria tan compleja, que es una maquinaria además social, económica y ecológica, no podemos afrontarla solamente desde una mirada puramente medioambiental. Y me entenderán los que son biólogos, ecólogos, ingenieros ambientales, etcétera, es imposible que yo asuma la restauración o la reparación de un ecosistema desde una mirada puramente ambiental. Sin embargo, los países, y sé que pasa acá también, tratan de delegar la responsabilidad completa al sector ambiental, de tratar de reparar lo que todos hemos dañado. Y es excesivamente complejo. Por eso traigo a colación esta imagen que algunos de ustedes habrán visto. Y por supuesto no es de restauración ambiental, sino de restauración, en este caso de arte. Y cada uno puede tener una idea completamente distinta de lo que podía ser una imagen original, en este caso de un cuadro incunable en España, a un proceso en el que de lo original pues me queda básicamente esta imagen. ¿Qué es restaurar? Ahí es donde uno empieza a pensar, venga, puede ser que para esa persona que lo restauró esté perfecto, puede ser que para otro diga, oiga hermano, esto no se parece pero en nada a lo que originalmente había. Y en Colombia hay una discusión muy profunda alrededor de el marco conceptual de la restauración. ¿Queremos llevar lo que hoy tengo degradado a un estado original? Con el costo en tiempo y sobre todo en recursos que implica para un país en desarrollo como Colombia. O aquí puede haber la misma reflexión. ¿A qué punto quiero yo llegar cuando en realidad estamos viviendo este tipo de situaciones? Esta es la Orinoquía de Colombia, la región de las sabanas y los llanos, muy similar a las pasturas que se encuentran acá, solamente que tropicales. Y cada vez las sequías son más fuertes,
ni qué decirlo acá con la situación que se vive en este momento en Uruguay. Y esas sequías están llevando a una crisis absoluta del agua y no vale. De hecho, yo digo que es prácticamente un pecado en términos académicos y en términos económicos pretender llevar un ecosistema degradado a la perfección. Me gusta pensar que lo que tenemos que buscar son estadios intermedios de la restauración que permitan la función del sistema. Y si la función clave que yo perdí puede ser la provisión de agua, a lo mejor me tengo que concentrar allí en detrimento, por supuesto, del ecosistema ideal. Algunos me pueden tachar de loco, pero la verdad desde hace ya más o menos 20 años que vengo trabajando en el tema, al menos en Colombia, el ideal no puede ser ese porque no tenés ni el tiempo ni los recursos para lograrlo. Y porque la naturaleza va lento. Nuestros gobernantes van mucho más rápido y necesitan otro tipo de resultados. Aquí, gracias. Claramente, esta situación se puede revertir porque el mal manejo del uso del suelo ha llevado a que la crisis de la biodiversidad en nuestro país sea cada vez más intensa. Y en muchos casos, la restauración de los ecosistemas dentro y fuera de las áreas protegidas debería ir claramente encaminado a proteger a la comunidad de riesgos y desastres. Esta es una ciudad al sur de Colombia. En nuestro país, por supuesto, los Andes o las 3 cordilleras de los Andes son muy cerradas, se encañonan mucho y es muy normal encontrar en Colombia situaciones de riesgos, especialmente por avalanchas de agua masivas. En este caso, esta ciudad pues, fue prácticamente borrada. La mitad de la ciudad fue borrada en una época de invierno, en donde el único barrio que quedó en pie estaba detrás de un bosque. Y el bosque desapareció, sin embargo el barrio y su gente sobrevivió, digamos en una situación de emergencia muy dura, que además se puede comparar con otras como algunos huracanes donde detrás de manglares la comunidad ha logrado sobrevivir. Ahí es cuando vos decís, vení, ¿qué es lo que tengo que tratar de recomponer en la naturaleza para entender que lo clave en muchos casos es un mejor manejo o uso del suelo y una mejor gestión de algo que la gente no ve? Recientemente leía en un informe que el problema que tiene la comunidad en general, porque aquí creo que estamos hablando los convencidos de la conservación, pero anda a convencer a la gente afuera, porque es tan difícil convencer de la conservación de la biodiversidad o de la conservación de la naturaleza a la comunidad en general. ¿Por qué? Y puede ser, número uno, que los procesos no son fácilmente visibles. Vos no ves muchas veces un proceso tan sencillo como la polinización. No lo ves, no lo asumes o no lo entiendes como propio. O muchas veces esos procesos son invisibles, como la creación del suelo. O a veces esos procesos son móviles y yo no entiendo el por qué la contaminación de un río aquí al frente mío puede ser un problema que ha originado a 100 kilómetros de distancia. El hecho de que la movilidad, la invisibilidad y de alguna manera la lentitud en los procesos hace que la comunidad no apropie del todo algo tan sencillo como esto. Esto es un experimento de una tesis doctoral con unos colegas de la Universidad de Sao Paulo, del Laboratorio de Ecología y Restauración Forestal, donde estuvimos trabajando y aquí claramente lo que hicimos fue imitar un bosque chiquito, con suelo, sin suelo, y básicamente ustedes ven aquí claramente la capacidad de infiltración y de retención que tiene la cobertura natural, no necesariamente forestal. Muchas veces simplemente las pasturas pueden tener ese rol. Para nosotros es clave, por lo que les mostré en la diapositiva anterior, mantener biodiversidad, mantener estructura puede salvar vidas y además puede salvar biodiversidad. Pero no solo es eso, estamos hablando de retenciones que podemos medir hasta en 97% en sedimentos, fósforo, nitrógeno, etcétera, y sé que aquí hay ese problema muy relacionado precisamente al río que los rodea. Esta es Colombia. Para los que no la conocían, pues tenemos acá las 3 cordilleras andinas, nuestra gran región de sabanas, que es el Orinoco, nuestra
fragmento de Amazonas, que es esta zona sur, selva amazónica que compartimos con Perú, con Brasil, etcétera. Una de las zonas más diversas del país, que es selvática también, y es el Pacífico, y al norte la región caribeña, que tiene de hecho zonas megadiversas como la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada Patrimonio de la Humanidad por contener prácticamente todos los ecosistemas en una sola montaña. Esto que ven acá fue un ejercicio que hicimos de poder medir la huella humana en Colombia durante los últimos 40 años en el país. Y la animación que ven es en rojo cómo ha venido creciendo y cómo va a seguir creciendo el impacto de la huella humana en Colombia. Como ven, hoy el país puede, digamos, enorgullecerse de mantener relativamente intactas, aunque ya ven algunos focos de avance, relativamente intactas la Amazonía y parte del Orinoco, pero la región andina, los valles interandinos con sus ríos, especialmente el Pacífico y el Caribe ni hablar, está en una situación gravísima de deterioro que hace que hoy pensemos que casi el 50-52% de Colombia esté en algún nivel medio o alto de degradación. La mitad del país. Eso te pone a vos en una coyuntura muy delicada, y es el rol de las áreas protegidas en Colombia, que además estamos hablando de 59 áreas protegidas y que cubren prácticamente el 30% de la superficie del país, está fallando en lograr mantener esa capacidad de conservación. Y además de estar fallando, porque muchos de los núcleos de deforestación que en Colombia han permanecido están asociados a las áreas protegidas, tiene lógica, es el sitio donde se alberga biodiversidad. Además de estar fallando ese rol de conservación, tenés el problema que se van quedando paulatinamente como islas verdes en un horizonte deteriorado. ¿Qué haces? Ahí es donde la restauración entra a brillar y donde Colombia viene haciendo esfuerzos muy importantes para tratar de reparar o rehabilitar las áreas degradadas del país. Fíjense la situación andina, lo complicada que está. Esta es más o menos en rojo la distribución de la oferta y la vulnerabilidad de oferta de servicios en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son los sitios donde mayor demanda hay de servicios ambientales para el país y se cruza, digamos, también donde mayor oferta hay. En Colombia, la mayor población está concentrada en los Andes, en las montañas andinas. En el Amazonas no hay prácticamente por falta de infraestructura, no hay comunidades, digamos, comunidades indígenas, pero muy desconectadas. En la Orinoquía también es muy bajo y nos damos cuenta que todo nuestro esfuerzo para tratar de rehabilitar ecosistemas debería estar concentrado en la región andina. Significa también que tenemos que cambiar un poco el paradigma de trabajo. Nosotros somos un instituto de investigación, el Instituto Alexander von Humboldt, que es como ala científico-técnica del Ministerio de Ambiente. Somos ya 400 y pico de personas trabajando todos unidos por la conservación de la biodiversidad. Nuestro instituto, de hecho, a partir del año pasado, inició un proceso muy profundo de transformación, porque también tuvimos una crisis interna diciendo cuál es el aporte real que nosotros estamos llevando a cabo frente a un país que, como ven ustedes, está en crisis. Y frente a esa crisis de la biodiversidad, al menos aparecen tres grandes ejes de trabajo. Un eje que es clásico, diría yo, que es muy clásico de esa mirada latinoamericana que todos tenemos de la conservación de las áreas de importancia ecológica y de la biodiversidad, es decir, la idea de mantener lo que está en buen estado, está bien, y este Congreso de hecho celebra las áreas protegidas como estrategia. Sin embargo, insisto, fuera de esas islas verdes que muchas veces están un poco desconectadas o muy desconectadas, necesitas trabajar muy fuertemente en los paisajes productivos y en una situación emergente que para nosotros es importantísima y es la urbe como ecosistema. ¿Cómo entendés y gestionás la urbe? ¿Cómo manejas una urbe como esta, donde se concentra un porcentaje muy importante de toda la población del país, acá? ¿Y cómo manejas la externalidad
que tienes en esta interfaz, que es la interfaz de uso intenso o no del suelo. Es decir, que para nosotros se convierte, digamos, en un nuevo reto que nos plantea una visión muy clara de la restauración. Para nosotros restaurar un ecosistema o restaurar ecosistemas pasa por valorar enormemente lo que la comunidad local entiende como importante para restaurar. Y ojo con esto que acabo de decir que no es menor. Académicamente tenemos la mala costumbre, al menos en Colombia, de plantear desde el escritorio las prioridades de restauración o qué es lo que necesito rehabilitar o restaurar. En pocos casos, y ojalá cada vez haya más, se hace una labor constructiva de la prioridad de restauración o rehabilitación que puede haber en un país. 2, no puedes reparar todo porque no hay dinero y tiempo para hacerlo. ¿Por dónde priorizas? Esa es una pregunta que dejo también acá en este congreso. ¿Por dónde arranco? El dónde y el con quién creo que son 2 de las preguntas más importantes en términos de restauración de ecosistemas dentro y fuera de áreas protegidas. Para nosotros, buena parte del territorio nacional lo que debería priorizar es una mejor conectividad funcional de los sistemas, no líneas verdes en un mapa, que también tenemos la costumbre de hacer corredores como líneas verdes en los mapas sin una idea muy clara de la función que debería tener esa conectividad. Y buscamos especialmente un diálogo de saberes en donde hay una enorme riqueza cultural en nuestro país y debería ser cada vez mayor entender las prioridades desde el diálogo de saberes. Y dejo de último, no por menos importante, al contrario, la más importante, y es que no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros en Colombia, rara vez se está haciendo un seguimiento o un monitoreo a la eficiencia de lo que hago. Me explico. Hay mucha inversión y muchos proyectos de cooperación internacional, de academia, de dineros o recursos públicos que hacen esfuerzos enormes en territorio por conservar y restaurar, pero nunca aparecen datos relacionados sobre si eso está funcionando o no. Y hoy estamos metidos en el instituto con preguntas sencillas, pero que permitan responder si eso que hago ha sido eficiente o no ha sido eficiente. La única forma de lograrlo es teniendo clara la pregunta de trabajo. Si al final lo que yo quiero es mejorar el caudal de un cuerpo de agua, pues a lo mejor no necesito medir cuántos árboles sembré, o si lo que quiero mejorar es la capacidad y la fertilidad del suelo, pues tal vez la respuesta no son árboles sembrados o cualquier otro ejemplo. Es decir, mi reflexión es que deberíamos abocarnos, y en este Congreso de Áreas Protegidas espero que sea una de las discusiones, a poder entender cuáles son los indicadores que me indica a mí que está siendo eficiente un proceso de conservación o un proceso de restauración. ¿Qué es? A veces pueden ser 2, 3 indicadores sencillos, pero que me permiten entender que la situación está cambiando. Incluso, para nuestro caso, familias con empleo, niños en procesos de formación y un largo etcétera, forman parte también de evaluar la eficiencia de la conservación. Con esa reflexión quiero contarles un poquito cómo está la restauración en Colombia. Hicimos un ejercicio hace muy poco, hace un par de años, donde evaluamos casi 700, digamos, proyectos llamados de restauración en Colombia. Es muy claro que ha habido un boom, lo ven en la gráfica, un disparo muy importante de número de estudios o de proyectos de restauración en el país, pero hay algo interesante, la gran mayoría de proyectos de restauración que se están haciendo en Colombia se hacen bajo el marco de lo obligatorio. En nuestro país existen procesos de licenciamiento ambiental, que los hace la Autoridad de Licenciamiento Ambiental, adscrita al Ministerio de Ambiente, que obliga a restaurar. La gran mayoría de proyectos no se están haciendo desde la academia o desde la comunidad, se están haciendo desde lo obligatorio. Y en muchos casos no hay un estándar claro, y entiendo que el miércoles vamos a estar hablando del tema. El país tiene un plan de restauración que da unos lineamientos generales, pero no es obligante. Entonces se están haciendo actividades de restauración de la naturaleza de cualquier manera. Y eso nos preocupa mucho porque especialmente nos estamos concentrando en los, no se alcanza a ver,
Aquí ustedes lo ven, la mayoría de proyectos están todos relacionados a temas de minería que tienen obligación de licenciamiento o a temas, por supuesto, de generación de energía, hidrocarburos y otros que tienen esa connotación. Sin embargo, muy pocos están destinados o se están dedicando, por ejemplo, a recuperar o rehabilitar la pérdida de biodiversidad en espacios fuera de lo obligatorio, que es la mayoría del país. Entonces es como si los que lo hacen es porque les toca, pero el resto no lo están haciendo. Esto colombiano de la restauración. Y la gran mayoría, no me sale el cacharrito, aquí el último, la gran mayoría de problemas ecosistémicos los estamos asumiendo a través de la plantación de árboles. Por supuesto, no me ataquen los ingenieros forestales. Mi reflexión es que no todo se soluciona con plantando especies arbóreas, y eso tiene lógica creo que para todos los que estamos acá, pero cuesta mucho, pero muchísimo ver que afuera se entienda algo distinto a sembrar árbol como la única respuesta para recomponer o rehabilitar un sistema. Una discusión profunda que me gustaría que se dé en el marco también de este Congreso, o sea, las áreas protegidas no son solamente zonas verdes con árboles, áreas protegidas puede ser una lectura muy amplia de qué estoy protegiendo y en este caso también de qué estoy restaurando. Nuestro país está también entrando en una crisis hídrica muy profunda. ¿Qué tanto estamos trabajando en lo ecohidrológico? Ya ustedes lo ven aquí en la gráfica. Y lo que más me inquieta a mí de esto es en la figura, ustedes lo ven, es una ausencia del monitoreo de mediano y largo plazo de la restauración. Si yo no le hago seguimiento a lo que he hecho, pues estoy botando dinero a la basura. Y esto en nuestros países creo que no hay derecho de hacerlo, digamos. O sea, tirar dinero a la basura, creo que no nos podemos dar ese lujo. Si yo no puedo establecer 3 cositas sencillas para que quien haga un proyecto mida si eso está funcionando o no, pues no está, vamos con los ojos cerrados, o sea, vamos ciegos entendiendo si funciona o no funciona la restauración en Colombia. Aquí es donde más se encuentran los proyectos, especialmente lo pueden ver en las zonas azules. Esto es Antioquia, uno de los departamentos con recursos en Colombia. Esto es Cundinamarca, que es otro de los departamentos con buena cantidad de recursos, y la Orinoquía. Es donde se concentra buena parte también de los proyectos licenciados o los proyectos obligatorios. El resto del país no tiene experiencias. Y estamos hablando de experiencias de todo tipo, estamos hablando de arrecifes coralinos, estamos hablando de zonas desérticas y semidesérticas, estamos hablando de pasturas, de selvas húmedas tropicales, selvas andinas, zonas altas de páramo y un largo etcétera, en donde la diversidad ecosistémica no se está cubriendo, se cubre básicamente lo que es obligatorio. Y eso nos llevó a hacernos una pregunta hace 2 años, y es, ¿dónde deberían estar las prioridades de restauración en Colombia? Y yo dejo aquí algo, digamos, en el aire, y es, no siempre se restaura lo que está más dañado, o no puedo restaurar lo que está más dañado, no me da ni el tiempo, como lo había dicho, ni el esfuerzo. Así que hicimos un ejercicio, de hecho lo hicimos con los colegas de Australia, con el Instituto de Sostenibilidad Australiana y el Instituto Humboldt, para tratar de hacer una especie de mezcla en la priorización alrededor de, bueno, no aparece, ¿cuánto me cuesta? Otro contexto, ¿cuánto CO2 puedo absorber? ¿Cuánta biodiversidad de estos pajaritos puedo llegar, digamos, a restaurar? ¿Qué impacto tiene en la comunidad y qué riesgos y desastres puedo identificar? En pocas palabras, una intervención alrededor del costo-beneficio o del trade-off de restaurar. Es decir, ¿dónde invirtiendo X cantidad de dólares puedo ganar más en términos de riesgos, de capacidad de acumulación de carbono, de biodiversidad y un largo etcétera? Porque no sé si a ustedes les pasa, normalmente uno trata de priorizar lo que ve más desbaratado. Las zonas erosionadas, la cantera que está desnuda, y hay veces lo que ocurre es que nos estrellamos en procesos que son muy difíciles de trabajar, que puede que tengan altísima prioridad, pero son tan costosos que ya no lo logramos. Por eso abro un paréntesis. Y en un Congreso de Áreas Protegidas mejor, mucho mejor, primero, conservar que tener que reparar lo que dañé. Porque al repararlo puede que no tenga éxito, y si lo tengo un éxito parcial. Y hablo como restaurador desde hace 20 años.
el éxito de la restauración nunca va a ser contundente, va a tratar de recomponer ciertos aspectos. Y en este sentido nos abocamos a la idea de buscar los mejores trade-off entre la biodiversidad en un país megadiverso, el potencial de secuestro de carbono, cuando todos estamos hablando del cambio climático y de la posibilidad que podemos tener con la acumulación de carbono frente al cambio climático, del potencial de regeneración natural, que es una forma costo efectiva de restaurar, que la naturaleza se vaya reparando sola, y también del costo de oportunidad de establecer por comunidades preparadas, distancias de transporte y un largo etcétera. Y aquí ustedes ven un poco el resultado final. Estos escenarios de restauración nos arrojan aproximadamente 6.400.000, 6,5 millones de hectáreas con alta prioridad de restauración en Colombia, que es lo que ven en color rojo. Esto es tremendo porque esto da un margen para la toma de decisiones en el país. Y si ustedes ven, y hay alguno que haya estado muy concentrado, el mapa que les mostré de huella espacial mostraba en rojo todos los Andes. Si ustedes se fijan acá, no coincide necesariamente con las áreas de mayor impacto o de huella humana histórica en Colombia. Coincide donde hay mayores oportunidades de éxito en el proceso restaurativo. Algunos dirán, pero vení, y entonces lo más deteriorado, ¿qué? Por supuesto que aquí hay degradación, hay necesidad, pero aquí estás ganando al mismo tiempo en ese trade-off que llamamos un muy buen balance entre conservación del bosque, inclusión de la comunidad, gestión de los servicios ecosistémicos y un largo etcétera. Esto, por ejemplo, se lo presentamos recientemente a la ministra y ayudó a direccionar la meta de restauración que hoy tiene Colombia, que adivinen el número. En los próximos 4 años tenemos que restaurar 750.000 hectáreas en el país. Eso es restaurar. Vamos, invitados todos y creo que no acabamos. 750.000 hectáreas a restaurar es enorme. Y ahí ustedes ven los departamentos que podrían tener los mejores escenarios de costo-eficiencia para la restauración. De hecho, de estos departamentos, por ejemplo, el Caquetá es puramente boscoso. Y ya tenés de alguna manera banco de semillas y una serie de cosas que les voy a mostrar. Aquí se ve ya esto aplicado por departamentos y empiezan a aparecer prioridades. Entonces, en nuestro caso, el intendente del sur de Colombia, esto es Nariño, a ver si se ve Colombia, bueno, la colita de acá, el sur de Colombia, aquí es Ecuador ya, esta es la frontera con Ecuador, nos buscó el intendente el año pasado y nos dijo, bien, yo quiero que ustedes me transformen esto de todo el país y me lo bajen de escala y yo quiero entender como intendente dónde debo restaurar esas miles de hectáreas, cuáles son las prioridades. Nosotros felices, de una, ¿qué hay que hacer? Entonces, nos solemos chocar con la calidad y cantidad de información de los departamentos. En nuestro caso, no todos tienen la misma cantidad y la misma calidad de información y sueles chocarte también pues, con algunos egos, peleas, etcétera, etcétera. Espero que aquí no haya. ¿Cierto? Y detrás de ello, entonces, ¿qué logramos? Lo que logramos es también empezar a mirar por departamentos o por intendencias, digamos. Esta es tu prioridad y esta es la tuya. Y no todas las prioridades giran alrededor de lo mismo. Puede ser que en un caso sea agua y en otro caso es gestión de riesgo. Y no todo lo respondo con siembra masiva de árboles. Sin embargo, esto ha redundado mucho. Este es un proyecto muy interesante donde fuimos finca por finca, no sé cómo le llaman acá, como predio a predio, a preguntarle también al campesinado cuánto gastaba o cuánto le costaba, por ejemplo, traer el agua o mantener el suelo para que no se le fuera a la montaña y un largo etcétera, y logramos encontrar, digamos, algo muy relacionado a la economía de la conservación, me imagino que aquí va a haber algunas charlas relacionadas. El tema de la economía de la conservación para mí es una de las grandes preguntas que hoy nos tendríamos que estar haciendo en maestrías y doctorados, es ¿cuánto cuesta, pero también cuánto gano haciendo algo? En mi caso, muchas veces la llamada clásica del teléfono es, oiga, ¿cuánto me vale restaurar una hectárea? Digo, pero vení, ¿vos no te has preguntado cuánto ganás restaurándola?
porque se ve desde lo obligatorio, no se ve desde lo voluntario, o no se ve desde la idea de que gano más restaurándola que teniéndola así. Entonces, ¿yo qué gano diciendo que te vale $2.000 una hectárea restaurada? Primero, te estoy mintiendo, y segundo, estoy llevándote a ti a seguir entendiendo que por sembrar unos árboles solucionaste el problema. En este caso hicimos una evaluación con el Instituto Humboldt, con un instituto hermano, el Instituto Sinchi, que trabaja en la Amazonía, y con WWF para poder calcular la economía o las economías detrás de diferentes alternativas. Todos estos estudios se los puedo pasar a quien quiera. La información de nuestro instituto es absolutamente abierta y la puede consultar cualquiera. Y aquí ustedes ven, digamos, una serie de estrategias de restauración más o menos intensas, va desde lo regenerativo y lo más sencillo en un predio hasta lo más purista en términos ecosistémicos, y encontramos que de alguna manera, pensando precisamente en cómo le damos empleo a la gente, en un país donde la gente necesita empleo y necesita alternativas a los cultivos ilícitos, por ejemplo, ¿qué los pones a hacer para generar buena cantidad de empleo? Nos dimos cuenta que uno de los que tenía mayor retorno o un mejor trade-off era el trabajo alrededor de la recolección, búsqueda, recolección, propagación y producción en vivero de especies nativas, porque nuestra megadiversidad no está presente muchas veces en nuestros viveros. Y uno de los peores cuellos de botella que tienen estos ejercicios forestales es que no tenés las especies para reparar lo que dañaste. Y acabas haciéndolo con 2 o 3 cositas, en muchos casos exóticas, y peor aún, invasoras y un largo etcétera. Y entonces empieza a aparecer todo un ejercicio en la que, y aquí está la dirección, ustedes pueden consultarlo también, bienvenidos. Vamos poniendo toda la información a disposición a través de un biotablero donde cualquiera va poniendo o va buscando su región y va entendiendo cuáles son las prioridades. Esto es un sistema de soporte a la toma de decisiones, entonces desde una comunidad campesina hasta un alcalde puede rápidamente entrar y mirar en este biotablero, por ejemplo, dónde está distribuida la especie tal, o en dónde están las prioridades de conservación, o cómo hablan con las áreas protegidas, y un largo etcétera que nos llevó a entender o a distribuir varios estudios de caso. El primero, las prioridades de restauración están puestas en el biotablero, entonces yo puedo cruzar capas de mapas, sistemas de información, y también puedo empezar a ver algo que nos lanzamos a hacer después de este estudio económico, y es, el país necesita urgentemente, ¿cómo diría yo?, agremiarse en términos de viverismo. Entonces creamos desde hace 2 años la red de viveros de Colombia, todos viveros que producen especies nativas, que en un país como el nuestro no es tan fácil. Esto es un ejercicio titánico y muy difícil, pero hoy podemos hablar de más de 300 viveros agremiados y que sabemos cada uno en dónde está, qué capacidad de producción tiene, qué especies produce y sobre todo qué necesidades de capacitación puede tener. Así, frente a las 700 y pico mil hectáreas restauradas, por lo menos ya hay una mejor forma de afrontar un reto de ese calibre, que no es tan sencillo. Y eso lo podés encontrar en ese biotablero que les mostré. Aquí sería un poco como la interfaz de acción, entonces uno ya empieza a ver el dónde, cuánto puede producir. Aquí el señor Jorge Humberto Posada es el que gestiona el vivo, entonces ya puedes llamarlo, tiene el teléfono, y empezamos a crear una especie de red neuronal donde hoy incluso lo que está ocurriendo es que si yo necesito la especie tal, puedo conectar a este señor y él la tiene, y ahí va funcionando un poco la distribución de especies para la restauración. Esto nos llevó de hecho a empezar a plantear con ellos trabajos comunitarios de formación a viverismo que nos permitió o nos ha permitido, digamos, transformar lo que se venía produciendo a especies nativas mucho más interesantes en los procesos de restauración forestal. Este es el sur de Colombia, el Valle del Cauca, que más o menos es así. Esto era bosque y hoy es caña de azúcar. Decime cómo restauras eso. Entonces empieza a haber toda una connotación muy importante de, oiga, con quién y cómo conecto en un territorio con un nivel de transformación y sobre todo de degradación del suelo tan complejo
que la única forma es a través de lo que las comunidades priorizan. En nuestro caso, en este pequeño estudio, la comunidad priorizó poder conectar mejor al puma, a un puma pequeño, al jaguarundi, no es el puma grandote. Y ese ejercicio de conectividad lo que decía básicamente es que está en áreas protegidas absolutamente desconectado. Es decir, ese pobre bicho está ya más solo que la una en un área protegida y le cuesta mucho cruzar una zona de este tipo. Entonces empieza a haber un ejercicio comunitario de colaboración para poder decir, venga, por este lado se puede hacer un ejercicio de conectividad funcional del territorio y tenemos también a todos los viveristas colaborando para crear nuevas coberturas en el territorio. Un caso pequeñito que no va a lograr, como dices tú, las 700.000 hectáreas, ni mucho menos, pero por lo menos empieza a tener ya un contexto de trabajo colaborativo en donde ustedes empiezan a ver ya la comunidad implicada, etcétera, etcétera. Nosotros, de hecho, venimos trabajando mucho en este tema desde el año 2000, 2001, y ya hay una cantidad muy importante de publicaciones. A mí lo que me gustaría, de hecho, es que podamos tener espacios de intercambio de información. Aquí hay más de 14 libros, 15 capítulos de libro, no sé cuántos artículos científicos. Hay una lista muy importante de cosas, pero yo quiero ir cerrando con varias reflexiones. La primera de todas, y aquí tengo un público convencido, definitivamente la conservación a través de áreas protegidas, pero también de otras formas de conservación, debe estar muy por encima de la necesidad de restaurar. Y esto lo digo en un país con más de la mitad del país degradado. Bien, y estamos hablando de el primero o el segundo país más diverso del planeta, con lo que duele de alguna forma pensar que yo tenga que reparar todo esto por precisamente una muy mala gestión del territorio. Dos, trabajamos mucho desde un punto de vista forestal, y ahí lo presenté, viveros, etcétera. Muy poco o nada trabajamos con la rehabilitación o restauración de suelos. Y muy poco o nada trabajamos con la restauración o rehabilitación ecohidrológica. Muy desde lo hídrico o hidráulico, pero muy poco desde lo ecohidrológico. Tres, que deberíamos concentrarnos y mucho en botarle neurona a cómo medimos la eficiencia de un proceso de conservación. Entiéndase conservación, restauración, uso sostenible. ¿Cómo medís la eficiencia de lo que estás haciendo? Y eso tiene que arrancar con un objetivo claro, y si no, ¿cómo lo mides? Y cuatro, dejo una señal clara, y es, al menos en un caso como el nuestro, donde somos megadiversos culturalmente, estamos hablando de casi 82 etnias distintas. Vos tenés que escuchar otras formas de conocimiento y otros saberes para definir los objetivos de conservación de un área protegida o para definir los objetivos de restauración de una zona degradada. Con esto quiero terminar, espero que les haya gustado y que no los haya dormido en este corto tiempo. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna consulta, Wilson. ¿Todo claro? ¿Nos vamos para Colombia? Si es así, chévere. ¿A Cali? Vamos, a bailar salsa ya. Adelante, no sé si te alcanza, no, como hay transmisión, no sé si hay un micrófono o si lo hacemos así, a grito. Hola, me gustaría saber cómo llegaron a la creación de una red de viveros de flora autóctona o nativa. Digo, eso la verdad que me dejó como impactado. 2 años de trabajo, yendo departamento a departamento o intendencia a intendencia y preguntando mucho. Porque, a ver, hoy hay 300 y punta, estamos seguros que llega más o menos a los 1000 o más. Hay unos muy invisibles, cuesta, hay otros también muy temporales, en donde tenés en un momento
la estructura montada, la comunidad animada y en un momento determinado desaparecen, o sea, la temporalidad también es un factor que nos afecta. Y 3, porque detrás había, digamos, una petición explícita por parte del gobierno central, necesitamos saber cómo resolver el principal cuello de botella que tiene la restauración. Uno de varios, pero este es tal vez el más importante y es dónde tengo el material para poder suplir la demanda. Y eso la única forma es empezar a tocar las puertas, casi todo el país, para ver quién está produciendo y qué es lo que estás produciendo. Eso nos llevó como instituto a ir agremiando a la gente, varios talleres de trabajo y finalmente lo que hicimos fue como nodos regionales, es decir, hay como un gran nodo del norte, en el Caribe, hay otro nodo en el sur, vamos haciéndolo nodal para que de alguna manera, no es que se agremien, pero por lo menos se conocen regionalmente y comparten especies comunes, porque para nosotros es muy distinto una especie al norte que por ejemplo una de la región del Orinoco. Entonces, van más de 2 años de esfuerzo, o sea, 2 años lo que mostré acá, pero el trabajo aún continúa y va creciendo. Bueno, primero, para que se quede un poco tranquilo el compañero que hizo la pregunta, que no lo conozco, pero hay un compañero que está haciendo una maestría en Ciencias Agrarias, que está haciendo un relevamiento de los viveros, de todos los viveros del país y qué produce cada uno. Y bueno, su trabajo de maestría se va a enfocar un poco en eso y va a ser una fuente de información importante que estaba faltando. Después, la pregunta para ti es si en Colombia ¿cómo comenzaron el tema de la restauración? ¿Empezaron por las zonas riparias o por alguna zona especial del país? ¿O cómo ubicaron? O sea, ¿qué tomaron en cuenta para hacer que bueno, esto era prioritario o más prioritario que lo otro? En Colombia ha sido un desorden hacerlo, te lo digo así, porque además, lo digo con gusto, cuando yo era estudiante, o sea, hace un buen tiempo, estoy hablando año 97, año 98, el movimiento de la restauración se estaba, digamos, generando muy fuertemente en Europa y en Australia, y llegó a Colombia. Esto va por épocas, ¿no? En los años 70, 80 había una tendencia muy fuerte de la conservación y de la biología y la ecología de la conservación, y de ahí viene buena parte de las áreas protegidas del mundo, pero posteriormente, por supuesto, nos dimos cuenta que el área protegida per se no era suficiente y teníamos que empezar a rehabilitar o reparar lo que habíamos dañado, y de ahí nace la restauración de ecosistemas. En Colombia la restauración no empezó desde el gobierno, empezó desde la inquietud de algunos académicos de irse agrupando e ir trabajando, y nació lo que se llamó en su momento, estoy hablando año más o menos 98, la Red Colombiana de Restauración Ecológica. Varios docentes de varias universidades del país se reunieron y empezaron a trabajar en el tema, que además luego fundaron la Sociedad Iberoamericana de Restauración, de la cual de pronto aquí hay alguno que ha participado, y congresos latinoamericanos tal. Lo que pasa es que eso después trascendió a una necesidad, si tenés desbaratado y dañado la mitad del país, ¿cómo lo reparo? Entonces ya había una comunidad pensante detrás del tema, pensante desde la ecología, y para mí el problema y una de las críticas grandes que hago es que esto no lo puedes afrontar puramente desde la ecología, esto es un problema socioecológico y sobre todo económico. Y muchos de los impulsores de degradación colombianos pues pasan por cultivos ilícitos, por deforestación, por grandes drivers que son de economía global, que hacen que en muchos casos vos no puedas proponer proyectos de restauración, a menos de que sean económicamente muy interesantes, y eso hoy nos tiene muy atascados en el país. Así que el proceso lleva ya varios años, sigue consolidándose, y esto en 2014 llevó a que se publicara un Plan Nacional de Restauración para el país. Ese plan se creó, digamos, desde los académicos para que el resto de Colombia tuviera como unos lineamientos de qué es eso de restaurar y cuáles son los principios básicos para la restauración. ¿Hoy en qué va? Pues hoy vamos en eso. Básicamente se asumió que la restauración era obligatoria para los proyectos licenciados, hidrocarburos, minería, etcétera, pero hay muchos, por ejemplo ganadería en Colombia, que no es obligatorio, entonces vos puedes hacer lo que querás siendo ganadero. Poco haces, digamos, si uno está obligado y el otro no, ¿cierto? Eso
tiene su tema. No sé si con eso te respondí, pero digamos que la historia es larga y compleja. Sí. Hola. Mi pregunta sería sobre de qué manera se podría incentivar a que se lleven a cabo estos planes de restauración para las empresas que ven del lado más económico, acá en Uruguay o allá en Colombia. Pregunta chévere y te la respondo desde el dolor. Desde el dolor puro y duro. Es decir, nos suelen buscar o nos han buscado a nosotros y a otros grupos de investigación en el tema cuando ya la situación es extrema. Por ejemplo, cuando ya no tengo agua y cuando a lo mejor me toca traer el agua cada vez de más lejos y me cuesta una millonada, y ahí sí empiezo a decir, vení, ¿cómo hago para reparar el cuerpo de agua del cual yo dependía? Y eso te lo digo no solo a las empresas, sino a las comunidades locales también. Entonces, cuando digo desde el dolor es porque pareciera ser que nos encanta llegar al extremo para poder entonces ahí sí decir, uy, me tocó ponerme pilas, porque si no, el servicio o bien de la naturaleza que era clave para mí se perdió y ahora al perderlo ya el dolor mismo me lleva a tratar de repararlo. Es un poco raro nuestra psicología, pero casi que esperamos siempre a que se agote. Pero siendo un poco más técnico en la pregunta, hemos estado muy concentrados en hablar del costo-beneficio de la restauración, así como deberíamos estar hablando del costo-beneficio de la conservación. En pocas palabras, y este Congreso de Áreas Protegidas, por ejemplo, debería ser muy contundente en decir, estás ganando tanto al tener un área protegida en un área determinada. Y esa ganancia, ojo que no es dinero en mano, es el factor económico tangible, sí, pero sobre todo el intangible, que es el que nunca tenés en las cuentas, y el factor económico intangible muchas veces es el que voltea la balanza al momento de hacer este tipo de contabilidad. Entonces me imagino que habrá alguna de las mesas o seminarios del tema, pero para nosotros hoy una de las preguntas claves desde el punto de vista académico para Colombia es poder trabajar muy fuertemente en esta economía de la restauración y en dónde está el costo-beneficio de restaurar o de conservar también. Ahí está, y es lo que la gente nunca ve. Es decir, si yo logro conservar en un área protegida, estoy invirtiendo una millonada, pero solo cuando lo pierdes y cuando el proceso de degradación es máximo y se te viene la montaña encima, entonces te das cuenta que te salió más costoso que se te viniera la montaña y no haber mantenido de alguna manera las calidades mínimas, aunque fuera del ecosistema. Y esto, como digo, parece que nos gusta bailar al límite y no entendemos que detrás de esto hay un costo muy importante, no solamente en vidas, que es el peor, sino un costo económico enorme para una empresa, para un acueducto comunitario, para un alcalde, para un intendente, etcétera, etcétera, etcétera. En la red de viveros, ¿cómo hacen los viveros individuales para equilibrar su negocio con la producción de especies destinadas a restauración en la cantidad necesaria y con lo que eso conlleva, ¿no? Tiempo de producción, espacio en el vivero, recursos y cómo hacen ellos cómo hacen ustedes para incentivar a esos viveros a producir eso cuando no son viveros destinados específicamente a la restauración ecológica y probablemente no tienen certeza de que vayan a vender eso antes de que la planta pase su tiempo de producción y que sea rentable, ¿no? Buenísimo, porque me estás haciendo la pregunta que nos hicimos también, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué es primero, la oferta o la demanda? Y en nuestro caso el ejercicio de la red de viveros, y gracias por la pregunta, consistió inicialmente en identificar los que ya estaban haciendo la labor. Todos esos viveros, quitémonos de la cabeza la idea purista de que tengo un vivero pues con una planta por allá rara que nadie compra. Todos estos viveros, me atrevo a decir el 95% de estos viveros aproximadamente, tiene especies típicas de venta, de las que puedes comprar en cualquier lado, es decir, especies de ornato, y tiene algunas especies nativas.
Lo importante en este caso es que cuando haya demanda están preparados y exista el conocimiento instalado para poder producir lo que la demanda va a ejercer. En nuestro caso en Colombia hemos fracasado mucho pretendiendo vender el viverismo como una estrategia de trabajo a largo plazo, cuando todos sabemos que el proyecto hoy pide mucho y mañana no va a pedir nada. Y te queda un elefante blanco, no sé cómo le llaman acá, te queda el monstruo ahí armado, gigantesco, multimillonario, y al final ahí asustan, es decir, no produce. Nuestra estrategia y la de muchos de estos proyectos ha sido más bien apostarle a que existan estructuras livianas, montables y desmontables, y que en función de la demanda se pueda trabajar. Pero ya me dirás, es decir, si se nos viene casi 1 millón de hectáreas a restaurar, ahí va a haber trabajo para todo el mundo y sobra. El problema es que la comunidad o quienes lo estén haciendo entiendan el valor, pero también tengan capacidad instalada en el tema. Por lo tanto, el conocimiento alrededor de la biodiversidad es clave acá. Una persona que sepa de la botánica de las especies tiene que formar también a esos nuevos viveristas de la restauración, y eso sí nos hemos dado cuenta que falta mucho. Es decir, no se conoce muy bien ni la fenología, ni la distribución, ni la estrategia de propagación de muchas de las especies neotropicales en nuestro país, y ahí hace mucha falta, digamos, que las facultades que se dedican a investigar de la ciencia forestal, de la biología, de la ecología, profundicen y mucho en el trabajo con especies locales. Para nuestro caso todavía es muy flojo, y sobre todo para algunos ecosistemas como el bosque seco tropical, donde no sabemos prácticamente nada de la propagación de las especies nativas. Así que te respondo con eso, nos dedicamos fue más bien a investigar quiénes de todos los que están ahí ya producían cosas nativas y preferimos capacitarlos, ¿cierto? Y no pretendíamos, o nuestra hipótesis nunca pretendió fue buscar viveros perfectos que tuvieran todas las especies nativas listas, porque no lo vas a encontrar. Pues es mejor encontrar el capital humano y luego instalar capacidad, y no al revés, capacidad ya puesta y no tener el capital humano. Yo quisiera saber cuál es la estrategia de educación ambiental que están aplicando para generar conocimiento a las nuevas generaciones. Bien, esta pregunta es clave, tan importante es que de hecho en nuestro instituto nos obligó a una reflexión muy profunda, y es de tener que generar todo un equipo de investigación dedicado única y exclusivamente a la apropiación del conocimiento hacia la conservación de la biodiversidad. Y no sé si me hago entender con esta palabra, pero para mí esta palabra es así de grande. Algo muy distinto es capacitar, estarán de acuerdo conmigo, en instalar capacidades es una cosa, apropiar el valor y apropiar el conocimiento de la conservación de la biodiversidad es algo completamente diferente. Es casi que insertarlo en el ADN. Y eso nos ha llevado a trabajar, digamos, en varias regiones del país en procesos de largo aliento, de muy largo plazo, pero lo que más me ha sorprendido, al menos a mí, es que buena parte de esa apropiación ya existe, especialmente en comunidades rurales, ya sean indígenas o afrocolombianas. ¿Dónde está patinando mucho? En la urbe, o sea, casi que en el ecosistema que nos movemos acá. El ser urbano le cuesta mucho entender el valor de la biodiversidad y de las contribuciones de la biodiversidad, no sé por qué, desconexión. Ese es el reto más grande que perseguimos, definitivamente la niñez juega un papel clave, y el intercambio, es decir, chicos que estén trabajando con chicos de afuera que pueden aprender mucho además de ellos y viceversa. Eso ha sido importante, y poder rescatar buena parte de ese conocimiento tradicional, y algo que es un reto, y es cómo lo traduces o lo transformas, el conocimiento tradicional per se, a algo que sea asimilable por alguien que no conoce y por alguien que no sabe del tema. Entonces, ¿cómo haces para que una persona que sabe mucho del manejo y la gestión de la biodiversidad y es indígena, pueda de alguna manera transmitir o transferir esa apropiación por la naturaleza a alguien que de pronto nunca ha tenido esa conexión? Para mí es un problema de desconexión, no tanto de comunicación, porque nos concentramos mucho en la comunicación
y pareciera ser que es nuestro gran paradigma, vamos a comunicar sobre la biodiversidad y sí, pues pones cosas en redes o sacas por ahí folletos y alguna cartilla, pero es que eso no genera per se un proceso de apropiación, que es algo que me parece mucho más complejo en el tiempo, pero que es mucho más valedero y sobre todo más duradero. Entonces estamos abriendo, te lo digo, estamos investigando y mucho sobre eso y créeme que para ello lo que necesitamos ahí son pedagogos, sociólogos, etcétera, etcétera, y esos son los que están en ese equipo dentro de un instituto de investigación de biodiversidad. Entonces son comunicadores, pedagogos, psicólogos, antropólogos, pensando en cómo hago para meter esa información en el ADN de cada uno de los que puede leernos o vernos. Pero gracias por la pregunta, es clave. Cerramos con la última pregunta. Yo trabajo en un área protegida que su biodiversidad depende de la restauración. ¿Qué relevamiento, cómo sería la situación de las áreas protegidas de Colombia en relación a la necesidad de restauración? Sí, si te entendí, hay un contexto muy distinto entre Uruguay y Colombia detrás del concepto de área protegida per se. Colombia asumió, especialmente en las áreas protegidas nacionales, o sea, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que nosotros llamamos SINAP, y el Sistema Regional de Áreas Protegidas, al cual llamamos SIRAP, asumió que lo que era un área protegida, especialmente un parque natural, por ejemplo, es una zona donde no puedes usar el suelo, no puedes tocar, digamos. Y eso ha significado que las áreas protegidas, entre comillas, pues sean islas verdes intactas. Finalmente terminas viendo y ocurre de todo allí adentro porque no puedes controlar áreas que pueden tener miles de hectáreas en muchos casos. Aquí entiendo, y pudimos visitar algunas en la zona del este, que hay un contexto de uso dentro del área protegida. Entonces, para mí, buena parte de la discusión en este sentido es no tanto si se usa o no se usa, creo que hay que rebasar esa discusión, más bien es entrar en la discusión de cómo uso. Y personalmente hablando, creo que hemos olvidado reiterativamente un componente clave dentro de las áreas protegidas y es la gestión del suelo. O sea, la investigación, la gestión y el manejo, sobre todo de la restauración del suelo, cuando el suelo está degradado, es para mí el truco que puede significar un cambio muy importante en la rehabilitación de un ecosistema. De nuevo, no pasa solamente por sembrar árboles, en muchos casos, y nosotros lo vivimos por contaminación por mercurio en la minería de oro, que se nos ha vuelto un problema grande, minería ilegal de oro, suelos contaminados por mercurio, por arsénico, en muchos casos, y buena parte del país ha sido transformada por ganadería, entonces tenés suelos completamente compactados, parecen cemento, esos suelos compactos, sellados donde no entra ni agua. La ciencia de la restauración debería volcarse, lo está haciendo, pero cada vez más en entender cómo dentro de un área protegida gestiono y manejo mejor el suelo, que me puede facilitar todo el resto de cosas. Entonces no sé si por ahí te respondo, pero creo que debería ser uno de los enfoques principales para la gestión y manejo dentro de áreas protegidas. En nuestro caso, los parques naturales y regionales, la ventaja es que son islas verdes grandes y lo que ocurre por ahí es que hay algún incendio o se cae de pronto por rayos, etcétera, etcétera, algún fragmento de bosque, suele haber un patrón sucesional muy claro, es decir, la naturaleza tiende a recuperarse. El problema es que cuando salís de ahí, tenés el suelo tan degradado que ya la naturaleza no se puede recuperar, porque pierdes, por ejemplo, el banco de semillas desde el punto de vista ecológico. Y ahí es cuando decís, vení, tengo el problema es en el suelo, no en la flora. Y las ideas de restauración, protección son muy fauna-flora, pero pocas veces del componente edafos, del componente suelo o del componente hídrico. Entonces creo que hay que mirar esos componentes, especialmente el edáfico, para poder afrontar los retos de restauración hoy y futuros. Bien, muchas gracias. Bueno.